Buenas, continuamos entonces con la resolución del ejercicio de Georgina Polanco. Ahora vamos en su segundo mes de operaciones. Teníamos que para el primero, para el marzo de 2019, había una serie de indicaciones. Para abril hay otras que van a complementar al primero y que todas se resolvían con un catálogo de cuentas que nos estaban dando para el ejercicio. Entonces, partimos siempre de la información del mes anterior. Por eso, cuando vamos al Excel, entonces nos encontramos que hay un balance de comprobación después del cierre, donde están todos los saldos con los cuales vamos a partir para el siguiente periodo. ¿Ok? Entonces tenemos por acá ya los asientos de abril, no hay ningún enunciado, entonces vamos a ir copiando uno por uno los enunciados para irlo resolviendo. Entonces vamos a tomar cada uno de los enunciados y los vamos a ir convirtiendo en asientos. Para el primero de abril, entonces tenemos que se pagó la segunda quincena de salarios de marzo por el mismo monto. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿cuánto fue la quincena de salarios de marzo? Revisemos por acá. El 17 se pagaron 45,000 a los empleados en sueldos de la segunda quincena. Entonces teníamos por acá que la cuenta era gastos por sueldos, y los gastos están aumentando y aumentan del lado del debe, y lo pagamos con efectivo, por tanto el efectivo está disminuyendo y el efectivo disminuye del lado del haber. Entonces el asiento va a ser gastos por sueldos. Bueno, agreguemos adicionalmente a esto, para que no nos perdamos, cuál era el último número de asiento, porque tenemos que seguir en la continuidad de los ejercicios, porque no venimos a crear un ejercicio nuevo, en realidad. Entonces sigamos por el número 15. Entonces empezamos los asientos de abril con el asiento número 15, ya que este es el primero del 4, y le quitamos a todo el subrayado. ¿Listo? Entonces ahora sí, dijimos que hay un gasto por sueldos, quitamos esto por acá, y seguimos en la continuidad del ejercicio del mes anterior. Gasto por sueldos y contra efectivo, y es por 45. Entonces, ya tenemos hecho el primero de los asientos, que es el pago de la segunda quincena de salarios de marzo. ¿Cuál es el detalle? Cancelamos la segunda quincena de la planilla de marzo. Listo. Ya tenemos por ahí entonces nuestro primer asiento hecho. ¿Qué sigue? Bueno, dice por acá que el 4 obtuvo ingresos por 250,000 más IVA en el lavado de automóviles. El 4. Recuerden que no es obligatorio que esto tenga que aparecer. O sea, este enunciado yo lo pongo aquí para guiarnos y saber de qué se trata el asiento. Pero en realidad en la contabilidad este enunciado no aparece. Lo que aparece es solo esta información, que es la que corresponde al asiento. ¿Ok? Eso es también un dato muy importante porque por ahí vi que algunos lo estaban haciendo. Entonces, para que no cometamos ese error. Entonces, el 4 de abril dice que ocurrió lo siguiente. Obtuvo ingresos por 250 más IVA. Si obtuvo ingresos, son ingresos por lavado de automóviles, que es la cuenta que nosotros tenemos. Más IVA, cada vez que vendemos algo, lleva un IVA de vengado. Y el ingreso está aumentando. ¿Y de qué lado aumentan los ingresos? Al haber. Y el IVA va del mismo lado de los ingresos, o sea, también va a ir al haber. Entonces voy a tener un ingreso por lavado de autos y voy a tener entonces un IVA de vengado. Entonces tenemos acá los 250. Nótese que no estoy poniendo signos de moneda porque es que esta contabilidad continúa. Aquí lo hago en hojas separadas por una cuestión de orden visual, pero en realidad si esto fuera un libro contable, este asiento vendría debajo del otro y seguimos y seguimos. ¿Ok? Entonces son 250,000. Un 13%, esos 250,000 son 32,500. Y entonces, ¿qué recibimos? Ya habíamos quedado que por el lavado de autos no se vende a crédito, la gente lo paga en efectivo. Entonces vamos a recibir efectivo. Por tanto, está aumentando y el efectivo aumenta del lado del debe. Entonces, efectivo
y va a ser por la sumatoria de estos dos. 382.500. Ya con esto tenemos el asiento 16 y ahora vamos a confeccionar el asiento número 17. Entonces, siguiente enunciado. Dice por acá que pagó el recibo de agua y luz por 2.500 y 11.000, ambos más IVA. ¿Ok? Todavía esto ocurrió el 5. Todavía aquí no tenemos nada que nos diga recibo de agua y luz. Entonces tendríamos que cargarlo en gastos varios. Y aquí viene la objeción de la vez pasada. Cada vez que empezamos a agregar todo a gastos varios, entonces al final no sabemos qué va a haber ahí metido. Entonces, una propuesta que tengo de solución para que esta contabilidad sea más eficiente es que nosotros vamos a tomar la decisión de crear una cuenta nueva. ¿Cuál cuenta nueva? La 505. Y esa 505 le vamos a poner servicios públicos, gastos por servicios públicos. Entonces, a partir de este momento, nosotros vamos a crear acá una cuenta 505 que se llamaría gastos por servicios públicos. Y entonces ya podemos ir separando eso. Así como previamente no le pusimos número, pero ya tendríamos que haber creado entonces nosotros más o menos la cuenta 117, que sería el IVA soportado. Y también habíamos creado una cuenta que sería más o menos la 215, que era el IVA devengado. La creación de cuentas obedece a una serie de reglas. Esas reglas las vamos a ver con mayor detalle en el segundo semestre. De hecho, con lo que les comentaba hace un momento, en el tercer folleto viene toda la confección de sistemas contables y crear manuales y catálogos de cuentas. Entonces, gastos por servicios públicos. Pero ahorita esto es como una mención porque tendría la referencia de que el IVA soportado estaría en una cuenta que está entre materiales de lavado y terrenos. El IVA devengado, el IVA soportado, el IVA devengado estaría entre cuenta por pagar e hipoteca por pagar. Y finalmente estos gastos por servicios públicos tendrían que venir aquí, no hay un espacio entre ellas. Entonces, más o menos, esa es como la lógica con la que la estamos construyendo. Después vamos a ver una serie de procedimientos que nos obligan a tener condiciones para crearlas. Pero entonces vamos a crear este gastos por servicios públicos. ¿Ok? Y ahorita lo quito para que no afecte el formato del folleto, pero entonces vamos a tener un gasto por servicios públicos. ¿Cómo quedaría el asiento? Entonces copiamos aquí el formato y dice que el 5 del 4 nosotros vamos a tener unos gastos. Esos gastos son, están aumentando, los gastos aumentan del lado del debe, son gastos por servicios públicos. Luego, estos gastos por servicios públicos llevan IVA, entonces hay un IVA soportado. ¿Y con qué lo pagamos? Pues lo vamos a pagar con efectivo, con dinero. Y el dinero está disminuyendo. Entonces, ¿de qué lado va el efectivo? Al haber. Entonces, nosotros sabríamos que los servicios públicos van a ser 2.500 más 11.000. 11.000, perdón. Entonces ahí tenemos 13.500. Luego, y con mucha más razón, si tuviéramos 13.500 ahora en gastos varios y 13.500 del mes anterior, entonces pensaríamos que es lo mismo y en realidad son datos diferentes. ¿Ok? Y no sabríamos por qué este sí llevaba IVA y el otro no. Se perdería el control de la cuenta. ¿Ok? Entonces el 13% se le aplica en el IVA soportado y el total del efectivo entonces va a ser la suma de estos dos. Y como siempre este ejercicio de Georgina Polanco es bien interesante, es un ejercicio bonito. No es tan simple como los que hemos venido trabajando. Ya este implica un poquito más de análisis y eso es lo que lo hace realmente interesante. El 7 se hizo el primer pago del mes de la hipoteca por un monto de 100.000, de los cuales 25 son intereses. ¿Ok?
Entonces vean qué bonito este enunciado. El 7. Otra vez, traemos datos que vienen del mes anterior y los tenemos que ir aplicando por acá. Entonces, ¿cuál dato? En el mes anterior habíamos firmado una hipoteca cuando habíamos comprado el terreno y el edificio. Veamos por acá. Balance de comprobación después del cierre. Teníamos un terreno y un edificio. Cuando los compramos originalmente, si nos vamos a los asientos primeros, habíamos comprado un terreno y edificio y habíamos firmado una hipoteca. Entonces aquí no nos ponen a calcular cómo se hace el pago. Eso después lo aprenderán en matemática financiera. Ahorita lo que nos dicen es cuáles son los datos que debemos de incluir en ese pago. Entonces para los datos que se deben de incluir en ese pago, tenemos lo siguiente. Cada vez que hacemos el pago de una hipoteca, se va a dar una disminución de la hipoteca. Como es una hipoteca por pagar, es un pasivo. Si disminuye, disminuye el lado del debe. Entonces va a disminuir la hipoteca por pagar. ¿Ok? Pero cada vez que nosotros pedimos un préstamo, nos cobran intereses. Entonces hay que registrar la parte correspondiente a esos intereses. Como es algo que yo debo, se van a llamar gasto por intereses. Y de nuevo, en este catálogo de cuentas que nosotros tenemos acá, no hay un gasto por intereses. Entonces la tenemos que crear. No nos podemos quedar así. Entonces tenemos la 506, que va a ser gasto por intereses. No es que tengan que escribirlo acá, es nada más para que sepan en el contexto. Si nosotros tenemos un catálogo de cuentas, si hay cuentas que ocupamos nuevas, se van agregando con base en ciertos parámetros y deberían, digamos, gastos varios debería ser la última. Entonces sería como la 599, por poner un ejemplo así, un poco exagerado, pero entonces aquí deberíamos de ir agregándolo con base en una serie de conceptos. ¿Cuáles son los gastos administrativos? ¿Cuáles son los de ventas? Si fuera una empresa manufacturera, entonces ¿cuáles son los de producción? Luego, ¿cuáles son los elementos más importantes? Normalmente la planilla es el más importante de los gastos. Entonces, vamos diferenciándolos por ahí. Pero bueno, entonces aquí creamos un gasto por intereses. Este gasto por intereses tenemos que crearlo acá y los intereses los estamos pagando antes. Antes no teníamos intereses, por tanto, este gasto por interés está aumentando. ¿Y de qué lado aumentan los gastos? Al debe. Entonces tengo un gasto por interés. Aquí pasó algo. En el comentario. Entonces gasto por interés. ¿Y con qué lo pagamos? Pues lo pagamos con efectivo. Entonces sacamos del dinero que tenemos y si lo pagamos con efectivo, el efectivo disminuye y eso significa que el efectivo va del lado del haber. Ahora, ¿cómo funciona? Dice que hicimos el pago del primer mes de la hipoteca por un monto de 100,000, pero 25 son intereses. Entonces, esos 100,000 se tienen que dividir entre dos. 25 que van a intereses, 100,000 que fuimos los que pagamos. Por tanto, ¿cuánto es la diferencia entre esos dos? 75,000 son los que se abonan a la hipoteca, los que se rebajan de ese total de la hipoteca. ¿Ok? Entonces, así quedaríamos con este asiento. Con esto se resuelve que se hizo el pago del primer mes de la hipoteca. Entonces, sigue siendo bien interesante este ejercicio de Georgina Polanco. Aquí puse 5 de abril y era 7. 7 de abril. Y aquí no sé por qué. Si aquí estaba poniéndolo bien, se le ocurrió cambiarme el formato de fecha. Pero bueno, listo. Ahora el siguiente enunciado dice por acá. Ya hicimos el del 7. Ahora este del 10. Abonó el primer mes de la compra del vehículo. Seguimos pagando préstamos del mes pasado. El 10. Entonces tenemos el 10. Abonó el primer mes de la compra del mes pasado. Vamos a copiar el formato y vamos a analizarlo. 10 del 4. ¿Qué pasó el 10 del 4? Bueno, nosotros compramos un vehículo. Vamos a ver qué condiciones tenía esa compra del vehículo. Revisamos. Voy guardando por acá. Entonces dice que cuando compramos el camión, dice se compra un camión de reparto.
usado en 1.200.000 más IVA, la mitad se paga y el resto en cuotas de 100 más el IVA en cuotas de 100.000 más el IVA por mes. ¿Ok? 100.000 más IVA. Entonces vamos a ver. Dice acá que se abonó el primer mes. Entonces, teníamos en ese momento que se firmó una cuenta por pagar. No sé si lo notaron. Entonces aquí hay una cuenta por pagar. Si se va a rebajar, entonces va a ser esta cuenta por pagar. La cuenta por pagar es un pasivo y al disminuir pasa al lado del debe. Entonces va una cuenta por pagar contra el dinero. Lo pagamos, el efectivo. Este efectivo está disminuyendo y el efectivo disminuye del lado del haber. Y dice que son 100.000 más el IVA. Entonces, aquí viene una interesante operación matemática. Esto después lo van a ver en matemática financiera, pero es interesante que lo vean cómo funciona. Si yo tengo un número, que son 100.000, y resulta que yo quiero sacarle un porcentaje, entonces le voy a aplicar un porcentaje y le saco una parte. Entonces digamos que yo voy a poner un 13%. Yo digo que al multiplicar este número por el porcentaje, yo voy a obtener un pedacito de este. Ahora, ¿qué pasaría si yo en lugar de sacar un pedacito, quiero agregarle un pedacito a este total? El número, sea cual sea, va a representar el 100%. Y el pedacito va a representar lo que yo le quiero sumar. O sea, si yo a 100.000 quiero saber cuánto es más el 13%, yo diría que tomo el 100%, le sumo el 13 y entonces me queda una relación de que 100.000 va a estar en un 113%. Vamos a ver. 100.000, que es el 100%, más el 13, da un total de 113.000. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo los 100.000 y los multiplico por el 113%? Me da el mismo número. Y si ese 113% lo convierto a notación decimal, o sea, yo tomo el 113 y lo divido entre 100, ya lo convierto en notación decimal, entonces ¿cuánto me queda? Si aquí nosotros movemos la operación, van a quedar 1,13. Aquí lo que pasa es que necesitaría cambiarlo porque lo dividí entre 100 para que se notara. Pero lo que necesitaría cambiarlo es que me quede en notación decimal. Con esto me va a quedar en 1,13 para que me quede en la notación decimal. Así porcentual. Y nada más voy a copiar este número y para que se note en notación decimal, así, 1,13. ¿Ok? Así es porcentual, así es decimal. Entonces, cuando yo quiero averiguar un número más un porcentaje, va a ser 1 punto el porcentaje que quiero averiguar. Yo quiero saber cuánto es el 13% agregado a un valor, entonces yo voy a tomar en este caso los 100.000 y lo voy a multiplicar por 1,13 y me va a dar 113. Eso es una operación de matemática financiera. Entonces después la van a aprender y la van a practicar con mucho más detalle. Ahorita la quería mencionar porque entonces esto nos va a ir facilitando una serie de procedimientos que vamos a tener que ir realizando. ¿Ok? Entonces, vamos por acá, el detalle. Mira, no cambié ninguno de los detalles de aquí para arriba. Ya vamos a hacer esa corrección. Segunda quincena. Aquí el detalle es brindó servicios de lavado de autos de contado. Luego por acá el detalle es el pago de los servicios o pago de agua y luz de marzo, que esos normalmente se pagan a mes vencido. Luego tenemos por acá el abonamos
El detalle va a ser, abonamos, ahora sí, abonamos la primer cuota de la hipoteca, que luego en matemática financiera ustedes van a aprender cómo se hacen estos cálculos para llegar a estos montos. Ahorita no están hechos matemáticamente, nada más son unos números que están dados, pero hay una forma matemática para determinar cuánto es cada uno de estos elementos. Luego, y ahora sí, llegando al ejercicio en el que estamos, entonces dice que el detalle es que pagamos, detalle otra vez, pagamos la primera cuota del préstamo sobre el camión. ¿Ok? Tal vez esto enrede por aquí en la información. Lo voy a desplazar un poquito para acá. Nada más que estos eran los ejercicios de procedimientos de cálculo para saber cómo llegamos a estos 113, que es los 100 más los 13, lo cual se puede hacer de manera directa multiplicándolo por un 113% o por 1,13. De cualquiera de las dos maneras les va a dar matemáticamente, así funciona. Continuamos. El 11 hubo un pago, una publicación, ahora sí, hubo el pago, una publicación del anuncio del periódico. Entonces venimos ya liquidando las deudas que tenemos del mes anterior. Entonces 11. ¿Qué pasó el 11? Bueno, creo que nosotros habíamos hecho una cuenta por pagar, pero como no estoy seguro, entonces vamos y revisamos. Al fin y al cabo, en contabilidad nosotros todo lo tenemos que revisar y determinar que sea correcto. Entonces de nuevo, nos desplazamos al primer mes de operaciones y buscamos materiales de lavado, gasto de publicidad. Dice acá, publicó un anuncio y era contra una cuenta por pagar por 20.340. Entonces estamos pagando estos 20.340. ¿Listo? Entonces vamos a cientos de cierre de marzo, ¿no? Más adelante. A cientos de abril. 20.340. ¿Cómo sería? El 11 vamos a tener una disminución de la cuenta por pagar por 20.340. Curiosamente. ¿Y con qué la pagamos? Con efectivo. Curiosamente los dos asientos en este caso son iguales. Nada más que este saldo viene del mes anterior, de lo que pasó con el periódico, cuando nosotros pusimos el anuncio para que nos conocieran. Y el detalle, entonces, va a ser, cancelamos el anuncio del periódico. Casi que deberíamos de poner pagamos, ¿verdad? Cancelamos suena como que lo dejamos sin efecto. Bueno, no nos vamos a meter en esos problemas de semántica y vamos a seguir. El 17 obtuvieron ingresos de 370.000 más IVA por el lavado de automóviles. Entonces vamos a copiar. Este parece que es un buen negocio, que les está yendo muy bien. Es el 17. Entonces obtuvieron estos ingresos. Vamos por acá, copiamos, pegamos. Entonces tenemos el 17 del 4. Vamos a tener por acá 370.000 más IVA. Son ingresos, es ingreso por lavado de autos. Entonces vamos corrigiendo por acá los datos. Ingreso por lavado de autos. Ingreso por lavado de autos es un ingreso, aumenta. Los ingresos aumentan del lado del haber. Entonces ingreso por lavado de autos. Luego vamos a tener un IVA que va del lado del haber. Es un IVA de vengado. Tenemos por acá entonces los 370.000. 370.000 por el 13% es 48.100. ¿Y qué recibimos? Efectivo. Y el efectivo está aumentando. Y aumenta del lado del debe. Entonces, efectivo, que este va a ser igual a la suma de estos dos, 418.100. Muy bien. Perfecto. Ahora, resulta que el siguiente enunciado, este es para el anuncio 22, y el detalle que vamos a hacer
El detalle va a ser 370.000 por lavado de autos. Bueno, ahí vamos poniendo unos creativos a la hora de poner los detalles. El 19 pagaron 45.000 por los sueldos de los empleados. Cada vez les pagan más tarde a estos pobres. Traten de que cuando ustedes sean patronos no sean así. Entonces está el 19. Este 19 tenemos por acá que vamos a hacer el asiento. Es el gasto de la planilla. Entonces ya sabemos, el 19 del 4 tenemos un gasto por salarios. El gasto está aumentando, aumenta al lado del debe. Entonces vamos a tener que hay un gasto por salarios, por sueldos más bien, para no equivocar la cuenta. Gasto por sueldo, sí. Hay un gasto por sueldos contra, ¿con qué pagamos? Con efectivo, no quedamos debiendo. Entonces, contra el efectivo que está disminuyendo. ¿De qué lado disminuye el efectivo? Del lado del haber. Y es por 45. Listo. Gasto por sueldos contra efectivo. Aquí pagamos la primer quincena de salarios de abril. Ok. Ya vamos por el asiento número 23. Vamos a ver qué dato tenemos por el asiento número 23. Dice que se pagó la cuenta de teléfono por 7.500 más IVA. Ok. Entonces copiamos. Y esto, perdón, ocurrió el 25. Ok. El 25. Entonces ya sabemos que este es gasto por teléfono, gasto de teléfono. Este gasto no lo teníamos, está aumentando. Los gastos aumentan del lado del debe, entonces hay un gasto de teléfono. Este gasto por teléfono es de 7.500. En este caso lleva IVA. Todo lo que compramos lleva un IVA soportado, es un 13%. Y finalmente, ¿con qué lo pagamos? Lo pagamos con efectivo. El efectivo está disminuyendo. ¿Y de qué lado disminuye el efectivo? Al haber. Aquí es el detalle. Pagamos el recibo telefónico del mes. Telefónico del mes. Listo. Con esto ya tenemos listos todos los asientos que corresponden al mes de abril. Ahora lo que sigue es mayorizarlos. Entonces iniciamos el 15, asiento número 15, y llegamos hasta el asiento número 23. Para el asiento de cierre, el primero va a ser el número 24. Entonces, para tenerlo en cuenta. Voy a tener por aquí el video y en el siguiente hago la mayorización.